Muchísimas gracias a Zona Maco por darnos la oportunidad de tener esta charla aquí sobre el arte de coleccionar y vamos a empezar, vamos a mantener una charla los cuatro y abordar, como dice Tania, la idea de cómo se hace una colección, cómo se empieza una colección. Y yo voy a empezar preguntándole a Juan una cuestión tan básica que es ¿por qué coleccionas, Juan? Creo que es un punto de arranque para que él nos cuente cómo y por qué empezó su colección, cuándo la empezó, y a partir de ahí pues iremos. Gracias. La colección empezó sin querer. Yo creo que el tema de coleccionar es algo que le brota a uno, le nace a uno por el gusto de tener cierto tipo de cosas. Ayer estaba con una amiga o una pariente de un amigo en Lima, una señora mexicana aquí, que colecciona muebles. Colecciona y tiene tanto que ya se ha comprado otra casa en el centro de México para seguir acumulando muebles y eso es lo que le gusta, ¿no? Entonces, en realidad el tema de coleccionar viene más por una cuestión de instinto de la persona. Y depende de qué le gusta a uno. A mí se da que desde muy niño me gustaba la fotografía. Es más, cuando fui a estudiar a Estados Unidos, en vez de seguir mi carrera de administración de empresas, me cambié a mitad de camino a hacer fotoperiodismo, cosa que no practiqué después, pero sí seguí haciendo fotografía siempre. Lo que ocurrió es que en un momento regreso a estudiar fotografía, comienzo a involucrarme otra vez en el tema de la imagen, el negativo, el laboratorio, que son aspectos que te jalan mucho, y un día apareció un joven que necesitaba dinero para continuar con un proyecto que había iniciado en Lima, un joven cubano, con un retrato del Che. Y ya estaba yo en la escuela en esa época, había formado la escuela del Centro de la Imagen en Lima, y el tema era que me interesa a mí una foto del Che en ese momento, ¿no? ¿Qué año era? Año 2002, 2003, por ahí. Y le pregunté el precio, por instinto genético le negocié el precio y pobre muchacho, porque en realidad era joven, había salido de Cuba, estaba en Lima y tenía necesidad, pero le compré la foto. Era una foto del Che Guevara, un original, de los cuales hay muchas, porque Korda, quien es el autor de la foto, había dedicado la foto a mano y la había firmado. Y la tengo en la colección todavía hoy día. Y así empezó, y un día le dije a mi señora, vamos a la feria de Art Basel, debe haber sido 2002 inclusive, porque Art Basel comenzó en 2002, y ese año en diciembre estuvimos en Art Basel y ahí comencé a comprar otras cosas. Bueno, yo quiero contarles que mi encuentro con Juan Mulder fue en el año 2012 en los encuentros de Arles en Francia, cuando de repente me encuentro con una exposición de fotografía latinoamericana que me llamó mucho la atención, y buscando el nombre del coleccionista veo colección Jean Mulder y pensé que era un francés, que bueno, que sé que también algo tienes de francés, pero hasta que llegué a encontrar a Juan y me enteré que era un coleccionista peruano, fue cuando años más tarde, bueno, me interesé por su colección, y cuando empezamos la primera edición de Fotoméxico en el año 2015, le estuve buscando, le encontré afortunadamente, para proponerle presentar su colección en México, ya que me parece que la colección de Juan es sin duda un referente en América Latina. Cuando empecé a conocerla
no solo la colección, sino lo que él hace, me pareció que verdaderamente había que mostrar esa colección y contar lo que está haciendo Juan Mulder en torno a la fotografía y al coleccionismo de fotografía. Porque además de ser coleccionista de fotografía, es fundador del Centro de la Imagen de Perú, una escuela que él les puede contar más, una escuela activa que forma fotógrafos con un programa académico muy serio, con invitados internacionales, bueno, profesores nacionales e internacionales, y además de eso también es promotor de la feria de Lima Foto. Yo hasta ese momento no había encontrado en América Latina una figura como coleccionista de fotografía que verdaderamente estuviera apoyando de esa manera la fotografía, no solo desde la colección privada, sino además el interés que tiene por hacer una labor importante en Perú. Eso no quería dejar de decirlo, Juan, porque cuando entonces le invitamos a participar en el primer encuentro de fotografía de Fotoméxico en 2015, que también estuvo Mauricio presentando la colección de la Fundación Televisa, sin duda otro referente como colección de fotografía en México, y así arrancamos un programa de Fotoméxico dedicado al coleccionismo y haciendo mucho hincapié en las colecciones de fotografía. Nos dimos cuenta que era un momento muy importante para explorar esta cuestión, ¿no? Y Juan, sí, no, ¿quieres hablarnos un poco también del Centro de la Imagen? Porque sí me parece, bueno, creo que nos tienes que contar varias cosas, tu colección, pero sí creo que es importante la labor que haces en el Centro de la Imagen. Gracias, gracias Elena. Lo que no quiero es monopolizar la tarde, porque aquí hay personas mucho más importantes y que han servido de inspiración en muchas cosas. Yo a Mauricio lo conocí en Lima hace varios años, vino a Lima a ver la feria de Lima Foto, es una foto pequeña en comparación con esto, pero sí es una forma de iniciar a fomentar el desarrollo fotográfico. La escuela en sí es una escuela con una carrera técnica profesional a 3 años, con un diploma oficial del Ministerio de Educación, lo cual es una referencia que sirve para las personas que necesitan documentar sus estudios, ¿no? En realidad, creo que nosotros le enseñamos más al Ministerio en cuanto a lo que debe ser una carrera de fotografía, de lo que el Ministerio nos enseña a nosotros de cómo llevar una carrera técnica. Pero lo que es interesante es que año a año tenemos matrículas de aproximadamente entre 60 y 100 alumnos nuevos que inician. Hay mucha deserción, hay una deserción de entre 25 y 35% a lo largo de la carrera, con lo cual terminan al año unos 30, 40 graduados de fotografía, lo cual no significa que esos son fotógrafos permanentes en el mercado, sino que hay trabajo para temas relacionados con la fotografía, tanto en moda como en gastronomía. En el caso del Perú, la gastronomía es muy importante, en periodismo no de diario, sino en periodismo en internet y cosas por el estilo. Entonces, y hemos seguido desarrollando aspectos con maestrías en fotografía, con profesores internacionales que vienen al Perú a dictar cursos breves dentro de una estructura de una maestría de 1 año. También tenemos talleres, tenemos una galería, hay una pequeña biblioteca y paralelamente comencé a desarrollar la colección, y la colección está albergada en una sala, no una sala de exposición, sino una sala de almacenamiento dentro del Centro de la Imagen. Y en los últimos años entramos a la compra de archivos. Compré un archivo importante que es la parte del siglo XX del estudio Curret.
Y lo importante del archivo fotográfico, no solo en nuestro país, sino aquí en México, en Europa, en todos los países, es que la fotografía, siendo una técnica y a la vez un arte que se desarrolló hace 160, 180 años, sirve para documentar la realidad de los países y lo que existe y cómo va evolucionando la ciudad, cómo va evolucionando el campo, cómo va evolucionando las personas. Entonces hay todo un tema ahí. Y en relación a eso, quizás Mauricio podría ampliar un poco ese concepto del archivo y la importancia del archivo fotográfico en las colecciones de fotografía. Gracias, Juan. Bueno, no sé bien por dónde empezar. Tenemos que hablar, creo que, de coleccionismo. Fue lo que vieron anunciado ustedes aquí. Y bueno, en esta mesa estamos 3 personas que nos dedicamos como a la promoción y a la investigación, en particular nosotros 2 a alimentar colecciones desde un ámbito institucional, Juan desde el ámbito, digamos, privado y de una pasión personal que ha cobrado muchísima fuerza, y Elena, digamos, como coordinadora y productora de eventos creo que todos estos esfuerzos contribuyen a generar comunidad, que me parece que es algo importante, y a intentar que esta comunidad tenga un pensamiento más crítico en torno al arte, a las imágenes, y poder tener un mayor discernimiento. Pero cuando hablamos de coleccionismo, creo que hay muchas formas de adoptarlo, esta iniciativa, y yo creo que en el caso de muchos de ustedes que vienen como visitantes de la feria, no necesariamente siendo coleccionistas. Yo no soy coleccionista, soy responsable de una colección muy importante, pero no soy coleccionista. Pero si te pones a ver, quizás todos somos coleccionistas de algo, ¿no? Hoy leía en un libro que coleccionar es tenerle miedo al vacío, es rodarse de objetos, construir con esta pasión historias que alimentan la vida de uno, ¿no? Es un poco meter este ingrediente de la pasión, y yo creo que un elemento importante de todo nacimiento de una colección sí tiene que ver con lo que comentaba Juan, con esta chispa y esta curiosidad que tiene una persona por iniciar una aventura con una serie de objetos, ¿no? Leía otro ejemplo que me pareció encantador, de un gran coleccionista alemán que decide en un momento de su vida, ya siendo grande, y dice: me quedan 10 años de vida, voy a vender toda mi colección, y a partir de ese momento se dedicó a coleccionar vasos de plástico, ¿no? Y entonces había un vaso de plástico colocado cada día diferente en su casa, pero todo lo demás ya lo había vendido. Entonces, bueno, sin duda el arte del coleccionismo sí, creo que sí responde inicialmente a estas pasiones, pero sin duda es algo que, para que sea algo más sofisticado, algo más profundo, requiere de rigor, de estudio, de dedicación, y creo que entre más podemos penetrar en el tema y en los temas que nos apasionan, tendremos la capacidad de construir pues con mayor seriedad y mayor contundencia, ¿no? Borges decía que entre más conocemos, más ignoramos, ¿no? Porque los campos de conocimiento se amplían, y creo que esto es lo que pasa con el coleccionismo. Por eso desde el Renacimiento estos gabinetes de curiosidades que contenían desde objetos animales, objetos minerales, colecciones de diferentes tipos de madera, cualquier cosa era posible coleccionar. Pues entre más piezas tenías, más corta y más pequeña era tu colección, ¿no? A pesar de abarcar muchísimos campos. Pero bueno, creo que podemos divagar. Me gustaría que complementaras tú un poco con eso.
Es bueno que hables de lo que se ignora cuando se colecciona o se le da un foco a cierto tema o cierta geografía, porque justamente en la Tate, donde yo trabajo, la idea de ampliar geográficamente la colección para volverla más diversa, que es como una terminología que se usa internamente en el museo. La idea de la cartografía de lo que sería el arte contemporáneo cada vez es muchísimo más amplia y es interminable, ¿sí? Hace poco la directora de Tate Modern, Frances Morris, en una charla muy cercana a estas discusiones, ella hacía referencia a cómo la noción de mundo era entendida por sus predecesores, por el antiguo director de Tate, que decía en muchos estatutos, incluso en las notas de juntas, aparecían como el director diciendo: ya casi completamos la colección de arte internacional, estamos aún, en pocos años vamos a completarla, ¿no? Entonces era como una noción totalmente como absurda de completar el mundo, lo que se entendía por el mundo del arte en los 80s o en los 90s. En Tate, el arte latinoamericano es justamente una de las áreas que comenzó a ampliar esa cartografía. Es importante, tal vez como para los que no tengan la referencia, la Tate no tiene una colección de arte latinoamericano, es decir, cuando ustedes entran a la página de internet o ven los catálogos, no aparece una categoría de arte latinoamericano, ¿sí? O sea, una obra de Damián Ortega que hace parte de la colección y está expuesta en este momento en una sala que tiene que ver sobre ciudad y territorio, no está catalogada como un artista latinoamericano. Lo que ocurre es que hay comités de geografías específicas. América Latina fue la primera que fue generada como, identificada como una región posible de traer coleccionistas para crear un comité de adquisiciones, y ese comité de adquisiciones es el comité con el que yo trabajo, junto con uno o dos curadores internos de la institución, y es a través de ese sistema que se pueden insertar artistas latinoamericanos dentro de la colección internacional. Pero esa noción de cada vez que se amplía más la colección, cada vez hay más vacíos por llenar, ¿no? También como haciendo un poco referencia al nombre de esta charla, no sé por qué me acordé un poco al título del libro de Trump, que es el arte del buen, the art of the good deal, the art of the deal, ¿no? Y es como, usamos el arte en ese sentido de una forma extraña, o es como un poco numulosa la idea de entender de que existe una única manera de hacer algo y que tiene cierto nivel de expertise para llegar a tener el arte de hacer algo, ¿no? Y creo que justamente lo que dices al comienzo, que es tan diverso el campo que no existe una única manera para llegar a cierto nivel de sofisticación o de tener el know-how, porque los know-how se van creando a partir de las mismas prácticas, ya sea un centro de imagen totalmente dedicado a la memoria histórica de un país, va creando como sus propias genealogías, sus propias formas de hacer, el sistema de las geopolíticas dentro de las políticas de adquisición en la Tate no son la única manera en coleccionar arte internacional en un museo de una gran metrópolis como es el Museo Tate en Londres. O sea, no existen formas únicas, sino que se van construyendo con el tiempo, con las personas que van entrando como curadores o como asesores de una colección, van creando también
esas mismas subjetividades van construyendo narrativas dentro del museo. También como anécdota personal, sí, yo sí colecciono, pero no colecciono arte, colecciono textiles. Los textiles son pienso que es como una manera muy interesante de entender la cultura de un lugar. Es casi como un diccionario de una cultura vernácula que además, muy diferente a la colección física de un museo, no ocupa tanto espacio, aunque cuando abres un textil puede ser tan grande como 4 metros, ¿no? Entonces la información cultural puede ser grandísima, mas sin embargo en términos de acervo y de el área que toma físicamente es totalmente diferente, que creo que es también lo que ocurre con la fotografía, lo que uno se imagina, lo que puede abarcar un gabinete de fotografías en relación a una exposición, un acervo de escultura o de instalación, ¿no? Sin duda. Bueno, creo que has dicho algo sin duda interesante. Una colección es como un mundo, es un universo, donde están los límites, ¿no? Y en esos límites, tanto en el caso de las colecciones privadas como de las colecciones, o sea, de las colecciones privadas como la de Juan o de las colecciones institucionales, pues hay que ir tomando decisiones de cuáles son los lineamientos, por dónde van, cómo se enriquecen esas miradas y esos discursos invitando a distintos curadores, que en el caso de la Tate, en tu caso creo que eres el cuarto en la colección de arte latinoamericano. En el caso de la Fundación Televisa también, por lo que conozco, pues llevan años desarrollando proyectos no solo expositivos, de investigación, de archivo, exposiciones apoyando a los fotógrafos contemporáneos mexicanos, apoyando la compra de los archivos históricos mexicanos que consideran que tienen que tener un lugar en la historia de México, lo cual es una labor muy importante, porque coleccionar esos archivos o tener una colección no solo implica las adquisiciones, implica todo ese proceso de mantenimiento de una colección, que sin duda es un trabajo, bueno, no solo un costo, sino un trabajo de gestión y de pensar dónde quieres dirigir esa colección. En el caso de Mauricio, concretamente como gestor de la colección Televisa, la más importante de fotografía en México, con unos fondos tan amplios, tan variados y tan diversos, donde uno de los, creo que puntos fundamentales también, o aspectos fundamentales de las colecciones es la promoción de esas colecciones, o sea, cómo dar a conocer al público las colecciones, cómo dar visibilidad a esas colecciones y además poder llegar a distintos públicos, no solo a los públicos expertos, a los públicos especializados, a los fotógrafos, sino también al público en general, porque como dice Mauricio, todo el trabajo que estamos haciendo, también hay una parte muy importante de formación de públicos y de contarle a la gente cuál es el patrimonio fotográfico que tenemos. En el caso de México, mi experiencia desde que empezamos con el festival también y por los años que llevo trabajando con México, es que es un país que tiene un inmenso patrimonio fotográfico y que hay un interés internacional enorme por las colecciones mexicanas, por los fotógrafos mexicanos. La idea del festival en su primera edición, de dedicarlo a colecciones, como comenté antes, precisamente fue plantearnos qué pasa con nuestras colecciones, qué modelos internacionales o nacionales tienen valor en el sentido de cómo se están formando esas colecciones, qué podemos aprender de otras colecciones, ¿no? Porque efectivamente, pues aunque los límites no sabes dónde están, sí hay que ir tomando decisiones de cómo gestionar esas colecciones, ¿no? Entonces, no sé qué piensas, Mauricio, pero tú en tu caso, que ya llevas años con la colección de la Fundación, sí me parece importante todo el proyecto que estáis haciendo de difusión, de exposiciones, de publicaciones, si nos quieres contar un poco de... No cabe duda que es un reto tu trabajo también. Pues el tercero.
Creo que es importante poder diferenciar esta aventura que representa como esta colección personal que cualquiera de nosotros puede iniciar, que es una aventura que se inicia, digamos, con el ahínco y puede ser desde la infancia. Conocí hace varios años que estaba tras una colección de fotografías del siglo XIX sobre la ejecución de Maximiliano en México. Llegué con los coleccionistas y tenían una extraordinaria colección de aparatos, de linternas mágicas, todos los aparatos precinematográficos verdaderamente extraordinarios que vendieron, y con toda esa colección se pudo hacer un museo. Y tenían una sola hija de 10 años y ya tenía una colección, creo que de 800 juegos de té. Entonces, sin duda ya había en la familia como esa obsesión y ese deseo y ese afán por coleccionar. Pero digamos, en el caso de las colecciones institucionales, que creo que se iniciaron con una persona que tuvo el deseo de iniciar esta aventura, se van formalizando, se van asesorando, se van volviendo, digamos, iniciativas más profundas, más serias, y se va buscando los lineamientos de hacia dónde tiene que crecer una colección, cuál es la misión y cuáles los alcances hacia dónde va la colección. Definir esos lineamientos creo que son fundamentales para darle una congruencia y para poder entender cuál es el papel y la naturaleza de una colección. Eso forma parte, digamos, creo que en el equipo de las colecciones institucionales, pues de una conversación que se mantiene presente constantemente, y sin duda voy a lo que decía nuevamente Elena, lo que toca, creo, es la formación de públicos, y entre los públicos estén más enterados podremos levantar la vara y desarrollar discursos más complejos. Hago eco con estas campañas de Gandhi, de anuncios publicitarios. Es una librería, la librería más importante aquí en el país, que tiene varias librerías y tiene una campaña en anuncios espectaculares en la calle que ha sido muy exitosa, y ahora tienen una que dice: no leas porque será más fácil manipularte. Y creo que en el caso de la feria podríamos, y con las imágenes podríamos decir, pues no aprendas a ver bien porque te podremos vender cualquier cosa, ¿no? Entonces, de alguna forma, sí, el público tiene información, tendrá mayor capacidad y mayor discernimiento por entender las cosas. Creo que como espectadores siempre debemos de hacer un esfuerzo por conocer un poco más de lo que nos sorprende en la mirada, informarnos y entender. Creo que eso es un ejercicio de tenacidad y de rigor que yo siempre invito como a todas las personas que van a los museos o que tienen experiencias o interés simplemente con alguna cosa en particular, ¿no? Y ampliar su campo de conocimiento. Cuando a Manuel Álvarez Bravo, el célebre fotógrafo mexicano, le preguntaban cuál era los jóvenes fotógrafos que se acercaban a él: maestro, ¿cómo puedo ser un gran fotógrafo? Él les respondía: tienes que leer mucha poesía, escuchar mucha música, ver arquitectura, y nunca les decía tomar fotografías, ¿no? Es ampliar tu mundo sensible y tener y crear, digamos, como una visión, ¿no? No sé, ¿qué más? Bueno, como en relación a públicos también creo que es importante siempre, se habla de Tate, es la escala de aquel público. Actualmente al museo entran 5 millones de personas al año, entonces es una cosa y una responsabilidad ante esas masas, literalmente masas de públicos que vienen a tener esa sensibilidad y a estimularse a través de lo que ven en las salas, las actividades paralelas públicas que ocurren en el museo. Ahorita que hablaron un poco sobre como de dónde comenzar, creo que era algo
de crear los límites. Aún así el campo es tan amplio como una colección debe crear esos puntos de partida. En Tate, una de las formas en que se piensa la colección, incluso la forma en que se piensa el guión expositivo en relación a la colección de la institución, es ver que obras pueden ser consideradas seminales o pivotal o transformadoras, que es como un término que internamente siempre se utiliza, como cómo identificar una obra que fue transformadora para un momento de la historia del arte, para una región, para un país o para la misma obra del artista. Es como la palabra de lo transformador se vuelve como algo importante para identificar eso. Un artista que se vuelve como el punto de partida de la colección de arte latinoamericano y del arte contemporáneo para Tate es Hélio Oiticica, el artista brasilero, que tiene un momento biográfico relacionado a Londres, porque en los 70s, como el 70 al 72, habían varios brasileros que estaban exiliados en Londres, incluyendo Caetano Veloso. Las mayorías de las composiciones más experimentales de Caetano fueron creadas en Londres. En esa época estaba Oiticica, y en esa época, finales de los 60s, Oiticica montó una instalación que es la instalación Tropicalia, que ya la había hecho en el 64 en Río de Janeiro, pero en el 67 la hace en Whitechapel, y esa obra, que es una ambientación, fue y todavía es considerada como un punto importante para entender la historia de la instalación en general. El género de instalación en el Reino Unido empieza a ser debatido a partir de la obra de Oiticica. Entonces, esa obra se convirtió para Tate en una obsesión para poder adquirirla. Finalmente está adquirida, actualmente hace parte del guión expositivo, y es una forma de entender diferentes líneas de investigación y de prácticas artísticas que, de nuevo, no solamente son en torno a arte latinoamericano, sino puede ser arte con el cuerpo, el arte de la instalación, y es una manera, no es la única manera, pero hay ciertas obras que se vuelven como fundamentales. Puede ser la fotografía del Che Guevara o la ejecución de Maximiliano, ¿no? Esos son como propuestas institucionales, curatoriales que uno propone, y dice como aquí comienza una genealogía posible, ¿no? Y esas son unas maneras de crear como esos límites, ¿no? Así es. Y en el coleccionismo, con lo que uno se encuentra es, ¿qué quieres coleccionar? Dentro de fotografía, los campos son tan amplios que uno puede estar en fotografía clásica, lo que llamamos vintage, la fotografía contemporánea, y dentro de la contemporánea hay temas de fotografía urbana, de social, retratos, hay fotografía industrial. Conozco una colección en Italia que se ha dedicado exclusivamente a la fotografía industrial. Comienza con fotógrafos alemanes de fines del 19, comienzo del 20, y la desarrollan sobre esa línea. Y finalmente el tema es qué es lo que le interesa a uno, dónde es llevar el destino de una colección. Y es así que en este momento tengo en el Tamayo una muestra de fotografía importante desde el punto de vista de la colección, porque en un momento me dediqué a coleccionar fotografía vintage europea, pero ponerme a buscar fotografía europea del siglo XIX desde Lima, Perú, y en viajes rápidos y apurados, por otros motivos que el coleccionismo en sí, dije, voy a ocuparme un poco de la fotografía peruana. Y es así que comencé a entrar
al desarrollo, al coleccionismo de fotografía. Coincidió de casualidad con una visita a México y que Mauricio me recibió en las instalaciones de Televisa para conocer un poco el archivo que tenían ellos allá, que no es solo mexicano tampoco, pero que tiene un acervo mexicano muy importante y muy valioso. Y comencé a buscar fotografía de época peruana, y es así como comenzaron a aparecer. Y Chambi, esta muestra de Chambi que está en este momento en el Museo Tamayo, es parte de la colección que comencé a hacer, y la muestra es la única muestra de Chambi, según los estudiosos de Chambi en el Perú, que se ha hecho con material auténticamente original, tomado y revelado por Chambi en su momento. Todas las otras muestras en los últimos 30 años han sido muestras copiadas recientemente, o copias digitales o copias analógicas contemporáneas, actuales, no son originales. Entonces eso le da un valor a la muestra muy importante, y es parte del orgullo de la colección el poder tener esa entrada, digamos, al vintage peruano. Es un tema que estoy tratando con museos en el extranjero. Todavía no he llegado al Tate, algún día llegaré a buscarte para hablar del tema, pero después de esta charla hablaremos, pero sí es interesante que México haya sido el primer país en recibir y en exponer públicamente una colección auténtica de fotografía original de Chambi, y quiero dar mi agradecimiento público en este momento a ese momento histórico. Muy bien. ¿Tienes algo que decir? No sé cómo vamos de tiempo. ¿Cómo vamos de tiempo? Es para las 6. Ah, entonces estamos ya, ¿o qué? ¿Sí? Y sí, bueno, como nos quedan unos minutos de charla, les queríamos invitar al público, no sé si tienen alguna pregunta sobre el arte de coleccionar, o seguimos conversando entre nosotros. ¿Hay alguna pregunta en concreto que le quieran hacer a Juan, a Mauricio o a Inti? A mí me da mucho gusto conocer a Inti aquí, porque realmente es una de las colecciones que menos conozco. A Juan y a Mauricio he seguido las dos colecciones durante mucho tiempo, y sí me parece muy interesante el tema de cómo están abordando en concreto los museos occidentales el tema de Latinoamérica, ¿no? Yo desde el festival he podido observar que hay mucho interés por, como decía antes, por el patrimonio mexicano, por la fotografía mexicana, y recibimos constantemente muchos expertos y curadores internacionales que vienen a ver archivos, colecciones, van buscando fotógrafos, me los encuentro en las ferias, los encuentro en todas partes, ¿no? Entonces, uno de los temas que planteamos en el festival precisamente fue, a ver, sepamos qué tenemos aquí, porque hay muchas cosas, en mi opinión, que están saliendo de México y que deberían quedarse en México, ¿no? Inti se ríe, pero es un tema que a mí me encanta abordar, porque yo digo que cuando, pues muchas veces no nos hemos dado cuenta de que no estamos protegiendo suficientemente esas colecciones. Yo en México he tenido la fortuna de conocer todo tipo de colecciones, fundamentalmente archivos fotográficos, empecé por ello, pero después poco a poco he ido descubriendo que hay coleccionistas que han ido tímidamente haciendo sus colecciones, y es maravilloso encontrarte cómo uno tiene una colección de fotografía erótica
que o heredó de su abuelo, que la ha encontrado en un mercado de pulgas y que de repente se ha entusiasmado con la fotografía vernacular en la calle, y ese archivo de esa revista o de esas imágenes de bailarinas o de lo que pueda ser, o imágenes eróticas, como decía, le acaba llevando a otra cosa, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que estaba comentando, Inti, te quería preguntar si nos puedes contar un poco más cómo está abordando el tema de la colección de arte latinoamericano, y en concreto si la fotografía tiene una presencia importante dentro de la colección. ¿Se están planteando adquirir fondos desde fotografía histórica latinoamericana hasta contemporánea? Tú estás en este caso, entiendo que en contemporáneo, ¿no? Pero si nos puedes contar un poquito más. Bueno, hay como varios temas. Una parte es que sí, sin duda hay una conciencia de la sensibilidad de lo que significa el patrimonio nacional cultural en relación a las adquisiciones que se hacen, que finalmente son actos de importación, ¿no? Como se importa una producción cultural que no proviene de ese lugar, que diferente que a Nueva York, Londres o París tienen el fantasma colonial de los museos antropológicos, como esa noción de querer ordenar el mundo a partir de coleccionar el mundo. Bueno, Estados Unidos también lo tiene con el Metropolitan, pero por ser Londres el centro de lo que fue el Imperio Británico, todavía existe como una especie de ADN museológico de importar, ordenar el mundo. Sin embargo, en Tate actualmente, también con esa conciencia colonial, que hoy en día se puede, o lo están llamando, de formas de colonizar el museo, la forma en que Tate Modern está intentando decolonizar su guión museológico es a partir de salas que llevan nombres específicos que son casi como géneros de exposiciones que existen en el museo, en donde el público entra, por ejemplo, a una sala que se llama Una mirada desde Sao Paulo, A View from Sao Paulo, y es una sala donde las personas pueden ver el arte del neoplasticismo y del constructivismo, es decir, Malevich y Mondrian, y uno se pregunta, bueno, ¿por qué se llama Una mirada desde Sao Paulo? En el wall text, en la ficha, en el texto de pared y en algunos archivos que están en esa sala, la razón por la cual se llama Una mirada desde Sao Paulo es porque el museo quiere identificar e informar y casi que celebrar que en los 50s, en las Bienales de Sao Paulo, fue el momento institucional en donde realmente se juntó por primera vez, en términos de una exposición internacional, el constructivismo ruso y el neoplasticismo holandés. O sea, fue Sao Paulo 1957 donde las personas vieron por primera vez unas genealogías del arte geométrico abstracto, y que fueron justamente esas genealogías del constructivismo y del neoplasticismo las que se ramificaron en el concretismo y en el neoconcretismo brasilero. Entonces, cuando las personas entran a la sala, ahora en Tate, que se llama Una mirada desde Sao Paulo, ven no solo Mondrian, Malevich, sino que también ven Oiticica, Alicia Clark y artistas del neoplasticismo, incluso fotografía concreta, experimental de los 50s, muy conocida ahora como por coleccionistas alrededor del mundo, están en esa sala, ¿no? Entonces esa es una forma de que se está cambiando como una manera de decolonizar el museo a partir de esa conciencia institucional de qué significa adquirir el patrimonio cultural nacional de un país. En cuanto a fotografía, bueno, además de ese caso, Tate tiene un departamento de fotografía bastante reciente,
una política de coleccionismo y de adquisición, un comité de adquisición de fotografía separado a todos los comités geográficos, porque ahora en el 2002 se inauguró el Comité de Arte Latinoamericano, pero después de eso se inauguró el Comité de Arte Norteamericano, después se inauguró 4 años después el Comité de East Asia, después el de Pacific, después el africano, y con diferentes políticas, diferentes curadores, diferentes formas de investigar, también depende de los presupuestos que entran. Y en fotografía, hasta hace unos 5 años existe el departamento de fotografía, y para ser sincero, los curadores de los otros comités sentimos que había como una noción demasiado ortodoxa o muy inclinada hacia el vintage, ¿sí? Como había una obsesión por tener el original de piezas que en muchos casos de performance de arte latinoamericano es muy difícil acceder al vintage. Entonces, ¿cómo poder tener ciertos registros de performance que para nosotros como curadores de arte moderno contemporáneo no había como una obsesión por tener el vintage, sino por justamente tener un documento que dé visualidad a un performance que ocurrió en Chile en el 71, etcétera. Y bueno, son como debates internos que los tenemos día a día. Hay algo que sí ocurrió en una reunión de adquisición que tuvimos hace muy poco, que abrió un campo al coleccionismo en fotografía, y ocurrió a través del Comité de Adquisiciones de Arte Latinoamericano, y es una colección de photobooks, de fotolibros, que fue ofrecida por un coleccionista, donde el 60% de fotógrafos eran latinoamericanos, el 40% eran de otras partes del mundo, y recuerdo en la reunión de adquisiciones que había mucha resistencia de parte de los miembros del comité porque no entendían el medio del photobook. No entendían por qué le estábamos pidiendo tanto dinero por comprar libros. Era como, pero ¿por qué vamos a comprar un libro? ¿Sí? Y personas en el comité como colección, ¿sí? Y para los que no tienen muy claro un photobook, el photobook es un medio artístico en donde fotógrafos o artistas hacen un libro de artista donde el tiraje es muy pequeño, puede ser 80, a veces son solamente 50, y la tecnología con las que se hicieron, sobre todo a partir de los 60s, ya no existe la forma de imprimir esos libros, de volverlos a editar. Bueno, aunque son ediciones de 50, el objeto como tal es casi único, ¿no? Y muchas fotografías, lo que decían algunos miembros del comité, era que hay fotos tomadas por esos fotógrafos donde solamente existe esa imagen en el photobook, es decir, no existe ampliada como enmarcada, no existe una copia digital, sino ese es el único objeto arqueológico para adquirirlo. Y eso ha sido como un caso específico muy interesante para entender cómo estos debates de fotografía entran dentro de las discusiones de adquisición. Sí. Bueno, sin duda el tema de los fotolibros, nosotros que estamos en esta cuestión fotográfica, sí está de alguna manera causando una revolución en el mundo de la foto, ¿no? Creo que eso no pasa en el mundo del arte contemporáneo. O sea, los libros de fotografía, las ediciones especiales del libro de fotografía o los photobooks están alcanzando precios absolutamente desorbitados en el mercado. Cuando uno va a la feria de Paris Photo, o cualquier feria, pero fundamentalmente Paris Photo, porque es la feria fundamental del mercado del libro de fotografía,
es impresionante cómo los coleccionistas adquieren esos libros a precios de miles de dólares, ¿no? Y hay un mercado de libro de fotografía muy importante. No solo eso, sino se están creando museos especializados del libro de fotografía o de photobooks. Ya está el Photobook Museum en Alemania, y esta colección de la que hablas dentro del mundo de la fotografía sin duda ha sido muy comentada, ¿no? Pero también en este momento parece ser que ya el libro de fotografía es tan inaccesible que ya se está convirtiendo, o sea, está entrando dentro del mercado la maqueta del libro de fotografía. Entonces, es un poco lo que hablábamos de los límites. ¿Dónde se ponen los límites, no? Sí, no me quiero extender, pero de pronto el arte de coleccionar tal vez sí está en identificar esos patrones antes de que entre el mercado, ¿sí? Hace 5 años vi por primera vez una computadora de los 80s, un Minitel, dentro de una feria. Era una obra de Eduardo Kac. Literalmente estaban vendiendo el computador que fue brevemente modificado para una obra de un dibujo que creó el artista a partir de codificar en ese momento y crear formas, triángulos, palabras. Pero como experiencia de relación de sujeto-objeto, lo que había en el booth era un computador, ¿sí? Era imaginarse entonces ahora es como, bueno, ahora como cuál, ese sí es el arte de coleccionar, como cuál sería el medio que, bueno, y sí, se está ampliando claramente. O sea, creo que el arte del performance es lo que también está revolucionando la idea de coleccionar, donde los museos coleccionan instrucciones, ¿no? Y a veces hay performances que son coleccionados como únicos, ¿sí? Hay museos donde la Tate, digamos, es colecciona la única pieza de Tania Bruguera de una performance y no existe más, ¿sí? Esa es el holder, ¿sí? ¿Quieres decir algo, Juan? Sí, dilo. Bueno, creo que queda claro de que hay diferentes formas de coleccionar y el coleccionismo de fotografía sigue siendo algo muy importante. Las tendencias nuevas hacia el fotolibro las reconocemos también. En Perú hemos tenido algunas exposiciones de fotolibros ya traídas de España en particular, pero Martin Park, que es uno de los grandes promotores de libros de fotografía, es un profesor nuestro en Lima. Sí. Y tiene sentido porque no todo el mundo puede tener la cantidad de fotografías que uno acumula en una colección de fotografía como es una colección institucional como la de Televisa o como es una privada como la mía, pero el fotolibro es un camino, es un corte de camino hacia lo que es la producción fotográfica de fotógrafos importantes que se desarrollan en diferentes campos de temática fotográfica en el mundo, ¿no? Y me puedo adelantar a decir que el coleccionar fotolibros va a ser una tendencia que va a ir creciendo en el tiempo, va a crecer definitivamente. Eso tenemos que tener espacio en nuestros archivos para acumular fotolibros más que fotografías. Bueno, muchas gracias. Me están haciendo señas que tenemos que terminar. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y gracias Juan, Mauricio, bueno, todos, y que disfruten de la feria.